Bienvenida a tu canal de YouTube Dominicode. Vamos a continuar con nuestro curso de TypeScript desde cero, un curso para principiantes. Y en esta lección vamos a hablar sobre namespaces y módulos. Para esta lección yo voy a crear un nuevo proyecto, así que voy a abrir por aquí mi terminal. Y por aquí voy a crear un nuevo directorio que llamaré namespace. O namespaces mejor, y vamos a acceder a este directorio. Voy a trabajar desde un proyecto de TypeScript nuevo, no vamos a seguir utilizando el proyecto que teníamos anteriormente. Necesitamos hacer unos cambios en el fichero de configuración, es decir, en el tsconfig. Así que vamos a abrir esto en el Visual Studio. Y como ya sabrás, vamos a crear una carpeta que se llame src y dentro de esta carpeta src nuestro index.ts, y también en esta ocasión me voy a crear un fichero que podemos llamar utility.ts. Antes de entrar a definir y a trabajar con módulos, que es realmente con lo que más te vas a encontrar cuando estemos trabajando con TypeScript, podemos decir que antes nosotros utilizábamos algo llamado namespaces, que de hecho existe código aún que soporta y que utiliza esta funcionalidad de TypeScript, aunque realmente hoy en día no es tan común. Antes a esta feature se le llamaba internal modules o namespaces, depende cómo lo definan, ¿de acuerdo? Por si ves algún codebase o alguna documentación o algún artículo que hable sobre internals, se refiere a esta feature. Ok, para empezar a trabajar con los namespaces, necesitamos utilizar la palabra reservada namespace y a continuación el nombre. Dentro de las llaves, pues tendremos el cuerpo, y aquí dentro nosotros podremos definir para poder exportar clases, interface, propiedades, variables, etcétera, etcétera. Incluso podríamos tener otro namespace aquí definido también. Vamos entonces a exportar nuestro primer namespace, que en este caso yo le llamaré taxes. Entonces, ya aquí dentro de nuestro namespace, nosotros podemos empezar a crear las funciones necesarias. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una función que va a calcular el IVA, un impuesto. Aquí recibirá un precio, hace la multiplicación de ese precio por 0.21, que es lo que yo quiero añadir como impuesto, y luego lo que devuelve es sencillamente el impuesto más el valor que hemos recibido. Si recibimos un 100 aquí, por ejemplo, le va a añadir 21 y va a devolver 121. También podríamos tener otra función donde a las personas que declaren los impuestos de manera tardía le aplicamos una multa, y aquí en vez del 21% sería el 30%. Es lo mismo. Realmente esto sencillamente es para que entiendas el ejemplo de lo que podemos hacer. Como has podido ver, nosotros utilizamos la palabra reservada export, función, y nuestra función normal. Ahora bien, ¿cómo podemos cómo podemos utilizar este fichero? Vamos un momento a nuestro index.ts, y aquí en nuestro index nosotros vamos a utilizar algo que se llama triple/reference o reference, que es esta sintaxis que tenemos aquí, que parece XML, y aquí en el atributo de path vamos a indicar la ruta del fichero que queremos utilizar, que en nuestro caso se llama utility.ts. Una vez hemos realizado esto, ya podríamos empezar a utilizar nuestra utility. De hecho, me voy a crear aquí una propiedad que se llame util o utils, porque hay más de una. Y yo diré utility. Y tengo acceso a taxes, recuérdalo, utility, taxes aquí. Y por supuesto a las dos funciones que se están exportando. Pero yo por ahora lo dejaré aquí, y supongamos que tenemos un console log con utils.calculate IVA, que le vamos a pasar un 100. Y por supuesto vamos a duplicar esto para utilizar la segunda función, a la cual le vamos a pasar un 200. Vamos a sacar nuestra terminal por aquí. Ponemos esto por aquí. Limpiemos.
Como no tenemos nada configurado del tsconfig ni nada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar el comando tsc -init. Esto nos va a generar un tsconfig. Y te quiero mostrar antes de pasar a la configuración, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer tsc, que como ya te imaginarás si has seguido nuestro curso, nos genera o nos compila estos ficheros en JavaScript, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si yo intentara ejecutar con el comando node index.js directamente esto? Obtendría un error, porque estos dos ficheros se han compilado de manera independiente y uno no sabe de la existencia del otro. Entonces, tenemos que solventar esto. ¿Cómo lo podemos solventar? Pues de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es pedir a TypeScript que nos compile un único fichero para así obtener el resultado de nuestra namespace. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir aquí al fichero tsconfig.json. Vamos a poner esto por aquí y vamos a hacer varios cambios. El primero, en módulo, vamos a pedir que nos compile system y tenemos la propiedad outdir por aquí, outdir. Como ya hicimos al principio de nuestro curso, vamos a indicar que nos crea una carpeta dir y también la propiedad de outFile. Le vamos a pedir que nos compile un fichero llamado output.js. Bien, esos son los cambios que necesitábamos hacer en nuestro fichero de tsconfig. Volvemos a compilar, vamos a ver. Ok, aquí ya tenemos la carpeta dist y solamente tenemos nuestro fichero. Esto tiene mejor pinta que antes. Y ahora con el comando node iremos a la carpeta dist y el output vamos a intentar compilarlo o ejecutarlo. Perdón. Y aquí sí que tenemos el resultado de los cálculos que le estamos pasando, ¿no? Que si le pasamos el 100, el 21 más el 21% es 121 y 200, 260. Esta es la manera de cómo se utilizan los namespaces. Como te he indicado, yo durante el tiempo que tengo desarrollando recuerdo haberlo encontrado en un proyecto y justamente lo estábamos migrando hacia módulos, que es lo que vamos a aprender a continuación. Bienvenido, bienvenida a tu curso de TypeScript desde cero para principiantes. Continuamos nuestra lección hablando sobre módulos y nosotros los programadores tenemos muchas obsesiones y una de esas obsesiones es que nuestro código, el código que nosotros estamos escribiendo, sea lo más reutilizable posible y lo más mantenible. Los módulos nos permiten organizar de manera simple nuestro código. Básicamente, en TypeScript, cualquier fichero que contenga un import o un export o ambos es un módulo. Los módulos se ejecutan dentro de su propio ámbito y no en el ámbito global. Esto quiere decir que las variables, las funciones, clases, etcétera, etcétera, declaradas en un módulo no serán visibles fuera de este módulo, a menos que nosotros la exportemos explícitamente. Para nosotros exportar nuestro módulo, debemos utilizar la palabra reservada export, y para consumir o importar un módulo, pues debemos utilizar la palabra reservada import. Pasemos al código para ver algunos ejemplos. Ok, tal y como hicimos con los namespaces, vamos a crear por aquí una nueva carpeta. Le llamaremos modules y vamos a acceder a esta carpeta. Vamos a abrir esto en el Visual Studio, por un lado, y también, aparte de esto, vamos a crear nuestro fichero de tsconfig con el comando tsc-init. Muy bien, por aquí tenemos nuestro fichero. Ahora solamente debemos crear nuestra típica arquitectura de src y de un fichero index.ts. También ahora vamos a añadir otro fichero. Yo le llamaré mymodules.ts.
y ya estamos listos para empezar a trabajar. Como he comentado un momento, nosotros en un módulo podemos exportar clases, funciones, interface, propiedades o variables, como le queramos llamar. Por ejemplo, yo aquí podría utilizar la palabra reservada export. A continuación, la declaración de mi variable, que en este caso, por ejemplo, digamos que quiero declarar la variable pi, donde indico su valor. También podríamos tener una interface. En capítulos anteriores hemos hablado sobre las interfaces y aquí, por ejemplo, yo utilizando la palabra reservada export y a continuación interface, el nombre de mi interface, person, y dentro de person indicar, pues por ejemplo, que esta interface tendrá un ID y que también tendrá un nombre de tipo string. También podríamos exportar clases, pero por ejemplo vamos a exportar una función y vamos a aprender cómo podemos consumir esta función desde otro fichero. Pues aquí también utilizaremos la palabra reservada export. En este caso será una función, decimos el nombre, supongamos que tenemos una función que genera automáticamente números aleatorios. Esto va a devolver un número. Y aquí sencillamente haremos un return de math.floor, math.random. Esto es un método y lo multiplicamos por 100 y sencillamente devolvemos esto. Este es nuestro módulo. Ahora sencillamente, si nosotros queremos importar o utilizar este método, vamos a abrir el fichero index.ts que tenemos por aquí. Ok, vamos a dividir un momento la pantalla por aquí y dejemos nuestro módulo por aquí. Y hagamos lo siguiente. Para nosotros poder consumir nuestros módulos, debemos utilizar la palabra reservada import. Abrimos llaves y, por ejemplo, empecemos con pi. Utilizamos la palabra reservada from. Y seguido de la ruta relativa de nuestro módulo, que en este caso es myModules. Yo aquí podría, por ejemplo, hacer un console log de pi. Y vamos a abrir el terminal. Limpiamos. Ejecutamos. Recuerda que si ejecutamos directamente, pues esto nos va a generar los ficheros JavaScript dentro de source y eso no lo queremos, así que vamos a ir a nuestro tsconfig.json, que lo tenemos por aquí. Y aquí vamos a hacer varios cambios. Por ejemplo, aquí en el target vamos a modificar esto a ES2015, 2015. Y la propiedad de module resolution, vamos a descomentar esto para que sea node. También la propiedad outDir, que es donde vamos a tener el resultado de nuestros ficheros compilados. Vamos a decir que lo compile en dist. Y por lo demás lo podemos dejar de esta manera. Así que cerramos este fichero. Recuerda eliminar estos compilados a JavaScript. Muy bien, volvemos. Aquí tenemos nuestra carpeta y ahora si queremos ejecutar nuestro fichero ya compilado a JavaScript, debemos utilizar node y la ruta de nuestro fichero, que en este caso es dist/index.js. Si presionamos Enter, podemos ver aquí el resultado de nuestra importación, que es 3.14. Así como hemos importado nuestro pi, podemos seguir importando, por ejemplo, nuestra interface. Imaginémonos que aquí nosotros tenemos una constante que se llama user, no lo sé, y esto va a tener un ID y también tendrá un nombre. Nosotros perfectamente podríamos utilizar aquí nuestra interface que se llama person y si la queremos importar podemos venir aquí, decir que person también estará aquí. Y lógicamente podemos imprimir el usuario, no nos aportará nada, pero solamente lo importamos. Y si volvemos a ejecutar tsc, se compilan nuestros ficheros, limpiamos. Aquí está. Y aquí tenemos el resultado
de nuestra impresión, ¿no? ¿Qué más? Podríamos también llamar esta función. Vamos a añadir aquí el generate random. Duplicamos nuestro console log. El mismo proceso, compilar. Y a continuación llamamos. Y aquí tenemos pues todo nuestro código. También nosotros, si volvemos aquí a nuestro fichero de módulos, podríamos exportar. Vamos a intentar utilizar el export. Y directamente en un solo export, podríamos exportar nuestro pi, podríamos exportar a person y también nuestra función. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, tendríamos que eliminar la palabra reservada export que estamos utilizando por aquí y también aquí, para que TypeScript no se queje y nos permita hacer esto. Esto debería seguir teniendo el mismo resultado. Y de la misma manera que podemos tener esta sintaxis de exportación, también en nuestra importación, en el index.ts, pues perfectamente nosotros también podríamos, por ejemplo, importar un módulo, en este caso pi, pero llamarle de otra manera. Para eso utilizaríamos la palabra reservada as y, por ejemplo, diríamos mypi. Lógicamente lo eliminamos desde aquí. mypi, utilizamos from, indicamos la ruta de nuestro módulo, que en este caso es la ruta relativa a mymodules. Y aquí en el console log de la línea 9, pues tenemos un pequeño error, ¿no? Porque realmente pi ya no existe. Si queremos utilizar esta variable, deberíamos utilizar la nueva, que es mypi, y todo seguiría funcionando igual. También existe otra sintaxis a la hora de importar. Imagínate que desde ese módulo queremos importar absolutamente todo lo que hay o lo que está expuesto en ese fichero. Pues podríamos decir mycode, por ejemplo, utilizando el asterisco as. Indicamos la ruta. Vamos a comentar un segundo esto y esto por aquí. Y ahora, pues deberíamos hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, esto que se llama mycode. Si yo vengo aquí, tengo que decir mycode.person, mycode.py en este caso. Y lo mismo ocurriría aquí con nuestra función. Decimos mycode. Y nuestra función. Si volvemos a generar el código, muy bien, todo sigue funcionando igual. Esta es otra sintaxis con la cual nosotros podemos consumir nuestro código desde ficheros externos. Muy bien, esto es todo lo que tenemos que ver sobre namespace y módulos. En la próxima lección aprenderemos a trabajar con generic o genéricos en TypeScript. Recuerda que si no estás suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete. Si puedes compartir el enlace de este tutorial, también compártelo, que eso nos ayudará bastante. Un saludo, hasta la próxima.